Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana, del departamento de UCESARTE. Ya veo muchas caras conocidas. Me conocerán de todos los eventos que voy publicitando día a día. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar comienzo a la conferencia de arte al servicio del poder, arte y propaganda desde la Grecia clásica hasta la República Francesa. Le doy la bienvenida a las tres y les agradezco su participación en esta conferencia. Y bueno, las dejo para que detallen y relaten este tema tan interesante. Gracias a las tres. Gracias. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ante todo, muchas gracias a la UCES por esta invitación. No quiero hacer mucho más presentación. Ya, muchas gracias a Adriana por toda esta introducción. Y bueno, vamos a dar comienzo un poco a esta charla. Antes de entrar propiamente en este recorrido, quería hablar un poco de cómo surgió el tema, por qué arte y propaganda y qué entendemos un poco nosotras por propaganda, ¿no? La palabra viene del latín propagare, que originalmente tiene que ver con la cosecha, con el propagar en ese sentido, con el extenderse, con la labranza. Y recién toma el término, esta idea moderna que tenemos hoy de la persuasión en el siglo XVIII. Más o menos nosotros cerramos justamente con la Revolución Francesa, porque el término propaganda se empieza a usar para los simpatizantes de la Revolución Francesa, que dicen que los términos de persuasión que tienen son similares a los de la conversión cristiana. Entonces nosotros tomamos justamente esta idea de arte como método de persuasión, y si bien no existe el término de propaganda en la Grecia clásica, como vamos a trabajarlo, sí creemos que hubo en estos periodos que vamos a analizar, en estos ejemplos que vamos a analizar, como una idea de estrategia sistemática de utilizar estos elementos iconográficos para convencer a un cierto público de una ideología, de una política gubernamental o de nuevas medidas, nuevas formas de gobierno. Podríamos decir, es un poco anacrónico esto de tomar este término tan moderno para ir y analizar estos periodos, pero sin embargo nos parece que hay como un hilo, que no vamos a hablar de propaganda o no vamos a decir que había asesores de propaganda, la idea estaba sin existir el concepto. Ahora bien, ¿por qué la Grecia clásica y no antes, ¿no? Porque también, bueno, nosotros hablamos de arte en la Grecia clásica cuando no existía el concepto de arte, por eso hablaba de esto de propaganda sin existir la idea de propaganda. A nosotros nos pareció interesante hablar en este momento en la Grecia clásica porque hay como una nueva noción, de la cual nos va a hablar un poco más Fernanda, que inicia con este tema, que quizás en Egipto, que tenemos estos ejemplos, uno piensa en propaganda y capaz piensa en los grandes faraones, en la construcción de las pirámides, como algo propagandístico si se quiere, pero no hay una idea de persuasión, o por lo menos no explícitamente, cómo vamos a trabajar. ¿Sí? No me quiero meter mucho en este tema porque es el tema de Fernanda, pero por eso le doy la palabra. Hay como una idea de por qué empezar con Grecia de no antes. Está bien, sí. Hola, buenas noches. Principalmente nuestro punto de partida es Grecia porque hay una unión muy fuerte entre lo que es la producción artística y la política. Como vamos a mencionar a lo largo de toda esta jornada, hay el arte o la imagen, la arquitectura, la escultura, la pintura. Va a ser el medio más exitoso por el cual
se van a propagar las ideas políticas de el oficialismo del momento. ¿Podemos poner la imagen? Bueno, ponemos el ejemplo emblemático del Partenón porque es un claro ejemplo de la decisión política. El Partenón se creó en el siglo de Pericles y la historia, en breve, fue así. Estuvieron las guerras médicas, las guerras de Grecia contra los persas, lo cual generó que Grecia se viera en la necesidad de fortalecerse ante eventuales futuros ataques. Con lo cual, todas las ciudades de Grecia unieron tuvieron la estrategia de reunir todas sus fuerzas militares, riquezas, y ubicarlas todas en la isla de Delos. Y que esté en la isla de Delos como un lugar neutral, toda la riqueza necesaria para que en un futuro enfrentamiento puedan abastecerse de lo necesario para afrontar dichos ataques. Pericles decidió en cierto momento que lo más seguro para dichos tesoros iba a ser que vuelvan al continente y que estén en Atenas. Con lo cual, sin tener el aval del resto de las ciudades, vuelve todos los tesoros de la isla de Delos a Atenas, y Pericles decide que con dichos tesoros va a ser, en vez de guardarlos para futuros ataques como era la idea original, invertirlos en reconstruir construir la Acrópolis de Atenas. Dado que le pareció fundamental para él, desde su lugar de gobernante de Atenas, dar una imagen de una Atenas fuerte. Eso va a generar mucha antipatía por parte de Esparta, lo cual va a generar las guerras del Peloponeso posteriormente. Pero bueno, cuestión que toda la Acrópolis y particularmente el Partenón es una estrategia política propagandística de que se viera Atenas como una ciudad fuerte, como el centro de la cultura occidental y sí, principalmente este es el motivo. Es por este motivo por el cual el Partenón va a estar lleno de imágenes, de situaciones históricas con personajes mitológicos. Y hay un relieve en particular que agregué, en el cual se muestra la procesión de las Panateneas, que es una festividad ateniense, que se muestra, es un caso muy particular en el cual queda evidenciada la propaganda en los relieves, dado que es una festividad exclusivamente ateniense, de Atenas, y bueno, esta misma imagen va a ser tomada más adelante para el Arapasis y muchos otros monumentos posteriores. Bueno, como ejemplo de Grecia, fuimos eligiendo pocos ejemplos, la verdad es que hay muchos más, pero sería inacabable. Fuimos eligiendo ejemplos concretos y simbólicos en representación del resto. Y este es un ejemplo muy claro de una escultura de Augusto. Se llama Augusto ad prima porta, en la Villa Livia de su esposa. Esta escultura se lo ve a Augusto joven, lo cual no era joven cuando se hizo la escultura, es posterior. Por eso mismo es un claro ejemplo de la propaganda de las esculturas romanas, a diferencia de las esculturas griegas. Las esculturas griegas ponían el acento, y todo el arte griego ponía el acento en la belleza. Sin embargo, las esculturas romanas ponen el acento en la imagen política, en mostrar la grandiosidad y la fortaleza del Imperio Romano. Justamente, bueno, Octavio Augusto es el primer emperador y es el emperador reconocido por brindar la paz, dado que tuvo, bueno, en este caso se ve, y posteriormente en el Arapasis también,
las victorias de Augusto sobre las provincias de Hispania y Galia. Bueno, a ver, no me quiero olvidar de ninguna idea. Bueno, este es un ejemplo de cómo los emperadores van a utilizar las esculturas para dar una idea de cómo quieren ser mirados, tanto en el presente como a futuro. Como dijimos recién, Augusto va a querer ser recordado como el emperador que brindó paz y también protegió muchísimo lo que es la cultura. De hecho, él fue el primer emperador que empezó a apoyar a las artes y trajo muchas esculturas de Grecia para ser copiadas, con lo cual va a tener mucha influencia en cómo el resto de los emperadores también van a querer ser recordados. Hay muchos más ejemplos muy distintos. Yo traje como escultura esta, pero también está, por ejemplo, la escultura de Caracalla, que es lo opuesto. Caracalla fue un emperador muy severo, con lo cual la imagen que él quería dar era una imagen más de temor. Pero bueno, es muy importante cómo se destacan las esculturas romanas en ese sentido, en que eran esculturas con mucha gestualidad, psicológicas, y ponen el acento en el poder, más que en la belleza. ¿Sí, pasamos? Además, quiero hacer un comentario. En esta imagen en particular, también la postura que tiene Augusto no es la postura de alguien que está en batalla. O sea, ese tipo de postura es reconocida en la época como una persona que tiene la palabra. O sea, la postura de un pretor, de una persona justamente republicana, que tiene diálogo. O sea, no es la postura de alguien beligerante. Sí, además, bueno, me ayudaste con eso porque se suele decir que esta escultura está basada en el Doríforo de Policleto por la postura de la escultura, que es una clara alusión a las esculturas clásicas de Grecia. Con lo cual, siempre van a intentar referir los orígenes intelectuales y de la belleza griega que se sienten heredados. Bueno, este es el otro ejemplo de Augusto, que también es del mismo siglo, y con el mismo motivo, con el motivo de las victorias, de conmemorar las victorias de Augusto, las victorias y la paz. Por eso se llama Ara-Paz, es el altar de la paz. En este caso, en los laterales, yo más adelante puse el lateral sur, donde están los relieves de la procesión de la familia de Augusto, que es una alusión a los relieves que les mostraba anteriormente del Partenón. Entonces, de nuevo, hay una cita a la cultura griega, pero se nota que es un... Bueno, y también, no solamente hay una alusión al Partenón, sino también al altar de Pérgamo, de Zeus en Pérgamo, que es un altar griego del periodo helenístico. En ese sentido, más por el diseño arquitectónico, más que por los relieves, que en ese caso es más, tiene una alusión más concreta al Partenón, que es anterior. En este caso también los contenidos son históricos y mitológicos. Llama la atención que en este caso en particular hay personajes concretos de la realidad de Roma, sincronizados con dioses romanos. Cabe destacar que este altar, bueno, tanto el altar como todos los monumentos que vamos a mencionar, están siempre en los espacios públicos, por eso tiene su carácter de propaganda. Hay más ejemplos, pero si son ejemplos que estaban en propiedad privada, con lo cual no cumplen la función de propaganda. Y también me parece interesante, ¿no?, esta idea de que se llama el Ara-Paz, es el altar de la paz, y la palabra altar que tiene como una idea religiosa, y estos son como los primeros monumentos civiles.
sea, se toma algo del ámbito religioso para trasladarlo a lo civil. Y hay como un poder de traducir como esa cuestión de lo simbólico, de lo ritual religioso al campo de lo civil. Por eso también es muy fuerte el poder propagandístico que tiene esta imagen. Sí, en el caso de Roma, es verdad, toda la imagen religiosa está en función de un mensaje político. En el caso de Grecia, lo que se trataba de enaltecer eran los dioses, de rendirle culto a los dioses. En el caso de Roma, lo importante es lo que se quiere transmitir desde la política. Bueno, este es otro ejemplo romano. Todos van a tener un objetivo similar. En este caso la columna de Trajano, que su objetivo es conmemorar las victorias de Trajano por sobre los dacios, como dice ahí en el epígrafe del siglo II, es posterior. Lo que llama la atención de las narraciones de la columna es que si bien conmemora batallas, no hay muchas escenas concretas de batallas, sino que hay escenas donde los mismos guerreros tienen actitudes de progreso, mismo labrando la tierra, haciendo actividades que no tanto tienen que ver con la guerra, sino con el progreso del Imperio Romano. Mismo hay un apartado que leí que me llamó mucho la atención, que hay guerreros que forman parte de las provincias romanas, no propiamente de Roma, y eso demuestra la apertura de Roma para con las provincias. Es decir, todo aquel que se siente que pertenece al Imperio Romano es digno de ser representado, de ser incluido y formar parte de la narrativa romana. Lo que sí hacen un corte tajante con todo aquel que ellos consideran que son bárbaros, que son todos aquellos que no forman parte de las provincias romanas, que no hablan el latín, que no respetan a las normas romanas. En ese sentido, no importa si vienen del norte, del este, no forman parte del Imperio Romano, son bárbaros y entonces no merecen su representación. Bueno, es la columna, se encuentra ubicada dentro del foro Trajano. Y algo particular que probablemente vos después comentes es que cuando veamos los recursos de propaganda del cristianismo, vamos a ver que uno de los recursos es todos aquellos monumentos o esculturas que formaban parte de la cultura clásica van a empezar a tener características cristianas, como un gesto de dominación. Cambiaron en la parte de arriba de la columna, cambiaron la escultura de Trajano por una escultura de San Pedro. Eso pueden hacer en varias ocasiones. Bueno, acá tenemos la única estatua ecuestre que quedó de la antigüedad. Se supone que hubieron más, pero que fueron fundidas. Esta se salvó porque en la Edad Media se creía que era una estatua ecuestre de Constantino. Constantino fue el emperador que oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, con lo cual, a modo de defender su imagen, no fue fundido y fue conservado. Pero posteriormente se descubrió que era una estatua ecuestre de Marco Aurelio, otro emperador que formó parte de la dinastía de los emperadores antoninos en el siglo II y III. Bueno, esta estatua particularmente es del 176 después de Cristo. Y la particularidad que tiene es que el gesto, el mensaje que se le quiso dar al personaje del emperador. Es un emperador que también tuvo una victoria, en este caso, en el puente... ¿Cómo? Muy bien, ahí está, gracias. Se me había ido la... Y la escultura representa la serenidad y la mansedumbre del emperador ante los bárbaros.
el caballo representa a los bárbaros, un caballo cabrío, muy bravo, y el emperador tiene la tranquilidad de haber podido con inteligencia ganarles las batallas. Entonces representa la razón por sobre la... ¿Cómo? Sí, es una crítica a los bárbaros, como que los bárbaros no tienen una cultura... ¿Cómo? No, ese es Marco Aurelio. No, se creía que era Constantino, pero es Marco Aurelio. No. Como se creía que era Constantino, por eso es que sobrevivió. Claro. Por suerte, porque gracias a eso tenemos todas las esculturas, las estatuas ecuestres que vinieron después. Si no, Claro. la historia hubiese sido otra. Bueno, en este caso no me quiero detener en todos los relieves porque es un arco complejo de analizar, sino que no quise evitar poner un ejemplo de arcos, que son muy importantes los arcos, tanto en la antigüedad como mismo el arco de París. En este caso, sí fue es el arco de Constantino en este caso, y bueno, ahí dice, construido en el 313 para conmemorar las victorias del puente Murio. No, claro, ahí me confundí. Claro, sí, ahí me confundí. Igual es un dato. A ver un momento, por favor. No, claro. En el caso de la estatua ecuestre de Marco Aurelio es contra los partos, es otra batalla. Claro. Bueno, este arco es interesante porque también se hizo con bloques de otros monumentos, con lo cual tiene relieves de otros emperadores. Narra varias historias, tanto en el frente como en los laterales, y lo importante que quería destacar en este caso es que está ubicado en el paso de la entrada del ejército victorioso. En este caso, eso es lo importante. El diseño de la ubicación, de dónde fue ubicado el arco. No solamente los relieves, y que fue su monumento realizado para la vista del público, sino el simbolismo de la ubicación del arco. Eso es lo destacable sobre el arco de Tito u otros arcos posteriores. No sé si me queda hacer un comentario. No sé si querés redondear con algo. Lo más interesante de estos ejemplos es que tanto en Grecia como en Roma tuvieron instintivamente una idea de propaganda sin ser propaganda, que será retomado posteriormente tanto en el cristianismo como en muchos otros momentos de la historia del arte, en el que, como vos decías, hay un programa estipulado, programado, y hay un canon que se repite. Y desde un oficialismo, con lo cual la imagen y el arte y la belleza están en función de la idea que se quiere no solo transmitir, sino ponderar, propagar y convencer. Sí, convencer sobre todo a los que no forman parte de dicha cultura e integrarlos a la misma. Esa es la idea. Lo que tiene interesante estas imágenes es que, como plantean ciertos historiadores, no están pensadas para ser vistas, sino que están pensadas para que estén. O sea, realmente un ciudadano romano, cualquier turista que hoy en día pase por el Arco de Constantino, no puede llegar a ver
el relato que está la franja superior del arco. O sea, simplemente sirve para eso, sirve para impactar a las personas que pasen por el arco. Y eso es lo fuerte a nivel propagandístico, o sea que no importa tanto la narración, tiene que estar ahí para servir como objeto de propaganda. De hecho, ¿puedo leer una partecita con esto que acabas de decir? Les querría leer un fragmento de un artículo de Cora Tuchelski sobre el Partenón, pero que aplica a todo recurso propagandístico, sinceramente, al menos del mundo antiguo. Dice: la ciudad entera es la escuela de Grecia. Seremos admirados por los hombres hoy y del tiempo venidero. Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. En resumen, afirmo que la ciudad entera es la escuela de Grecia, y que esto no es una exageración retórica, sino la realidad lo demuestra el poderío mismo de la ciudad, que hemos adquirido con este carácter, pues es Atenas la única de las ciudades de hoy que va a la prueba con un poderío superior a la fama que tiene. Y como hacemos gala con pruebas decisivas de una fuerza que no carece de testigos, seremos admirados por los hombres de hoy y del tiempo venidero sin necesitar nada como Homero, ni a ningún otro que con sus epopeyas produzca placer de momento. Es decir, ellos tenían bien en claro que la ciudad misma es un museo a la calle. Ellos sabían que iban a ser admirados tanto en el presente como en el futuro por sus obras, que iban a ser ejemplo, y de hecho lo fueron, hicieron escuela, y por algo posteriormente la historia del arte continuamente vuelve y reinterpreta. Ocurre eso en el Renacimiento. Florencia, Roma, son ciudades que entendieron esa función que tuvo Atenas, que tuvo Roma, ser una vidriera del caldo de cultivo cultural que estaban teniendo esas ciudades en ese momento, no solamente político, cultural, científico, filosófico, político, y la imagen cumplía esa función. Bueno, espera. Bueno, yo voy a hablar de Bizancio, de arte bizantino, y que es, bueno, un poco continúa lo que venía hablando Fer, pero lo que es el imperio bizantino, Bizancio ya existía, digamos, mucho antes de la conquista romana, si se quiere, como una colonia griega, pero se dice, paradójicamente, si se quiere, que a partir del 324, cuando Constantino, digamos, la elige a Bizancio para ser capital del Imperio Romano, cambia de nombre Bizancio, ahí empieza el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, paradójicamente pierde su nombre, porque empieza a ser Constantinopla, y empieza el Imperio Bizantino, ¿no? Y lo interesante, por lo menos por eso es que nosotros lo elegimos, y elegimos estas obras que vamos a ver, es que en la identidad bizantina se va a hacer como una suerte de caldo de cultivo y de puente entre lo que es Occidente y Oriente. Entonces, en lo bizantino, o si se quiere, lo bizantino con comillas, podemos entender o sintetizar el cristianismo por un lado, ¿no? O sea, la tradición clásica que venía de Roma y de Grecia, y por otro lado, las formas de origen asiático que van a ser adoptadas por el Estado. Por lo tanto, este caldo de cultivo que yo le digo, van a dar por resultado una cultura mucho más rica, vigorosa, ¿no? Y expansiva, si se quiere, y va a ser una cultura que va a cohesionar al hombre de su época, constituyendo justamente esto de esta idea de una politeia cristiana, en donde la tradición y el cambio van a ser una constante, si bien son conceptos antitéticos,
van a ser una constante puja y se van a ir traccionando uno al otro, o estos conceptos, digo, ¿no? Y en tradición y cambio van a gestarse esta cultura bizantina, y justamente en las obras que vamos a ver se da esta ambigüedad, si se quiere, o este juego entre la tradición y el cambio. Y por otro lado, el arte en este momento se va a dar... Espera, volvé porque todavía no llegué ahí. Quería hacerles como una introducción porque es como muy, muy interesante entender cómo cambia la visión o cómo empieza a gestarse esta cultura. Por eso es que voy más lento. Decía que el arte se va a convertir en una forma de expresión, en una forma pautada y establecida, ¿no? Reglamentada, de visualizar lo invisible. Por lo tanto, no se va a poder separar la representación plástica de justamente lo religioso, lo político, lo social, porque está atravesado una cosa por la otra, ¿no? Entonces, en el arte bizantino, deja esa San en el arte bizantino se van a ver tres pilares fundamentales. Por un lado va a estar impregnado de la religión cristiana, romana. Por otro lado vamos a ver la influencia del arte paleocristiano oriental. Y por otro lado se va a tratar de recuperar la cultura helenística. Entonces va a ser un arte que va a estar, como yo les decía, va a tener la marca del imperio, ¿no? La marca de la iglesia. Va a ser un arte autocrático, cristiano y greco-oriental. Como decía antes Fer, el cristianismo se va a volver la religión oficial, y vamos a ver que en las iglesias vamos a ver las representaciones de este arte van a estar formando parte de la arquitectura de estas iglesias. San Vital es una de las más importantes, más famosas de este periodo, y las iglesias eran construidas para representar el mundo. Y a su vez, las cúpulas eran la representación del cielo. Entonces, en las iglesias se va a dar como una suerte de síntesis de lo que es el estar en el universo. Entonces se va a reglamentar justamente cada uno de los espacios de representación dentro de las iglesias, va a estar reglamentado y normalizado, si se quiere, y se va a saber qué cosas se tiene que respetarse de representarse en cada lugar, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, bueno, dentro de San Vital, ahí hay una de las imágenes que tiene todo el interior, está realizado con mosaicos. El mosaico es por excelencia, digamos, la manera de representar que tenían en esa época, y los más famosos, digamos, están en San Vital. De hecho, se dice que son directamente documentos que muestran la forma de vida del emperador en la cúspide de su poder, dado que tenemos representado adentro de San Vital a Justiniano y a Teodora, que son los que se cree son los que encargaron la construcción de San Vital, ¿no? Algo que es interesante de mencionar es que el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente, es el que va a continuar esta tradición de imagen de mosaico romano, mientras que cuando en Occidente cae el Imperio Romano, se pierde esa tradición de imagen religiosa. Es decir, como el cristianismo viene del judaísmo, y el judaísmo tiene representación de símbolos más que de personas, no es un arte narrativo, en Occidente va a tardar más en representarse las imágenes bíblicas como si las hay bien tempranamente en Oriente.
de a poco Occidente va a ir adoptando la imagen de Jesús que va a promover Oriente. De hecho, las primeras imágenes de Jesús en Occidente no se le ve la cara a Jesús hasta que construyan la imagen de Jesús. Y es muy interesante hasta para otro encuentro cómo va cambiando la imagen de Jesús a lo largo del tiempo y en cada lugar. Muy bueno. Bueno, entonces como decía, la ornamentación de las iglesias va a estar ajustado a un programa específico y va a simbolizar esta posición, ¿no?, dentro de una disposición jerárquica dentro del universo. En la zona más alta, si querés poner la siguiente, en la zona más alta, que va a ser, digamos, la cúpula, va a ser el lugar donde se lo representa a Cristo, muchas veces representado con la cruz o como un cordero. En el ábside se va a representar a la Madre de Dios, a la Virgen, que hay como muchas también, se podría hacer un tratado si se quiere, o otro encuentro de cómo cambia la visión de cómo se la representa a la Virgen, ¿no? O sea, podemos encontrar representaciones de la Virgen orando, o la Virgen de leche, la Virgen de la ternura con el niño, la Madre de Dios o Theotokos. O sea, hay variedad de maneras de representar a la Virgen, pero siempre, digamos, el lugar de representación va a ser en el ábside, ¿no? Después hay un segundo plano de representación, que es acá en San Vital, donde por ejemplo tenemos la representación de Justiniano y de Teodora, que es la bóveda y la parte superior de los muros, donde se simbolizaba la Tierra Santa, ¿no? Y se va a como también representar como la vida de Cristo, ¿no?, y los distintos acontecimientos, y un tercer plano que es donde van a estar ya los coros de santos. Lo interesante de esto, más que saber los lugares, digamos, de donde se representaba cada cosa, es esto de entender que todo el recinto de la iglesia y las imágenes que estaban dentro de la iglesia se complementan y que forman una unidad que simboliza el orden divino, y que en ese orden divino estaba incluido también el espectador, el observador que transitaba por ahí. Y estaba incluido tanto espiritual como materialmente, digamos. Entonces, eso es algo que empieza a como gestarse y luego va a irse cada vez más asentando esta manera, digamos, de tener este programa, ¿no?, tan, si se quiere, rígido de representación. Sí, sí. Esto, bueno, es un poco lo que decía Fer acá, de cómo empiezan a aparecer estas imágenes de Jesús, ¿no? Y este ícono de Jesús como Pantocrator, como el Cristo Dios, en el mosaico, que siempre se lo va a representar de la misma forma, ¿no?, con una mano como bendiciendo y con la otra con los evangelios, como un emperador del cielo, siempre en actitud triunfante, ¿no? Y bueno, lo interesante es que decíamos, ¿no?, como la decoración, si querés pasar a la otra, que tenemos que toda la arquitectura tiene está forrada de todos estos mosaicos, ¿no? Y las figuras van a seguir como un estricto también, un estricto régimen de cómo se representaban. Por ejemplo, las figuras van a ser rígidas, no va a haber naturalismo, va a haber una ley de frontalidad, ¿no?, que deviene de las influencias orientales. Va a esbozarse en algunos casos unos fondos, pero en casi ninguno se ve fondo, sino que
los fondos son dorados, también influencia de Oriente, y se sigue con la simetría que se llama isocefalia, o sea que se representaban todas las figuras al mismo nivel, ¿no? Siguiendo las cabezas se ponen todas al mismo nivel y hay un gran hieratismo sin perspectiva en los cuerpos. Seguí, que viene. Bueno, y me quería detener, digamos, acá, que digamos, o sea, es como el mosaico más importante, si se quiere, que es justamente los cortejos de Justiniano y de Teodora, en donde la figura humana se va a representar en realidad con arquetipos, o sea, que no va a haber una real representación de retratos, salvo cuando son personalidades que se tiene que saber quiénes son, ¿no? O sea, todas las representaciones humanas son arquetipos, menos cuando se tienen que hacer retratos, por ejemplo. Entonces, en los retratos, tanto en el de Justiniano como el de Teodora, son retratos reconocibles, ¿no? Pero tenemos un retrato muy naturalista, pero el cuerpo es súper rígido. Y eso habla, digamos, de esta idea cristiana de un cuerpo material perecedero y un espíritu, en realidad, inmortal, ¿no? Bueno, en el de Justiniano podemos ver que tenemos que la imagen central es Justiniano, después del lado derecho está representado el obispo Maximiliano, que es quien consagra la iglesia de San Vital, y del lado izquierdo tenemos a el general Belisario, que es uno de los generales más importantes de la época. A Justiniano se lo representa como haciendo una ofrenda hacia el altar. Lo mismo va a estar representada Teodora, también va a tener un cáliz en la mano, como también en el momento de hacer las ofrendas. Y en el de Teodora va a estar representada también la mujer del general Belisario con la hija. Y lo interesante de ver es la diferencia entre los fondos, por ejemplo, de uno y el otro, donde en el de Teodora se ve un fondo arquitectónico esbozado y la fuente que viene a simbolizar el gran conocimiento hidráulico que habían preservado en Bizancio de cómo se construían, que viene a ser como un detalle de lujo, ¿no? en ese mosaico. Para cerrar, en realidad, la parte de Bizancio, lo que quería, para redondear, es como quedarnos con la idea de que toda la iconografía bizantina tiene una clara finalidad, ¿no? Por un lado, la finalidad suprema es ofrecer una visión decorativa de las principales líneas teológicas que se tenían. Pero por otro lado va a haber otras finalidades. Va a haber una finalidad educativa de educar a quienes desconocían las escrituras, ¿no? Va a haber una finalidad litúrgica de acercar a los fieles al culto, tal cual. Y después va a haber también una finalidad ideológica en cuanto a mostrar la imagen de Dios que tenían esas personas, ¿no? Bueno, con eso quería cerrar la parte de Bizancio. Querría destacar algo opuesto a lo tuyo y lo mío, que es que mientras que la estrategia propagandística en Grecia y en Roma es, como decía hace un rato, en la calle, en el espacio público, y la ostentación es hacia afuera, en el caso del Imperio Bizantino, las basílicas son austeras por fuera y ostentosas por dentro. Entonces es una idea de invitar al interior. Bueno,
traje este ejemplo, que no es un ejemplo de propaganda, o no clásico como los que estamos manejando, sino porque me interesó el ejemplo de Giotto, en este caso en particular, porque el Trecento, el siglo XIV, es un siglo conflictivo, en el sentido de que comienza la Baja Edad Media, alrededor del siglo X, con el crecimiento de las ciudades, surge la burguesía, los mercaderes, hay todo un cambio ideológico, empieza el camino hacia el antropocentrismo, luego el teocentrismo, y en el siglo XIV hay conflictos, hay batallas, tenemos la peste negra, hay como un lapsus de tiempo en el cual el progreso que se estaba empezando a gestar tiene un retroceso o un parate, por así decirlo, y me interesaba mostrar esta imagen porque forma parte de una serie de frescos de Giotto en la Basílica de Asís sobre la vida de San Francisco. Y este es un ejemplo dentro de otros de, si se quiere, esto lo pienso yo y es completamente subjetivo, que es como una propaganda desde la Iglesia de un comportamiento ético, que vamos a verlo también, posteriormente, el ejemplo más obvio, con Ambrogio Lorenzetti. Noté que en pequeños ejemplos, tanto en miniaturas, pero bueno, las miniaturas son libros en el interior de los monasterios, pero empecé a ver que se repetía la imagen en función de una cierta ética. Y lo pensé como un ejemplo de propaganda de valores, sí, una propaganda de valores partiendo de la Iglesia. Y me pareció un buen ejemplo distinto. Bueno, en este caso es el homenaje de un hombre simple, y como un hombre le hace un gesto, un homenaje a San Francisco, y bueno, es parte de una serie de todos hechos de San Francisco, cómo se relaciona con la naturaleza, con los pobres, con los valores humanos. Y tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir con el Renacimiento, el humanismo, el relacionarse de otro modo. Se va a empezar a correr el eje en la religión para poner el eje en el hombre y su relación con la naturaleza y con la ciencia. En este ejemplo es más claro, estos dos ejemplos son dos, es la alegoría del buen gobierno y la alegoría del mal gobierno, que ese es el primer ejemplo que tenemos en un palacio público, es decir, en Siena, el Palacio Público de Siena, es decir, donde se gobierna. Es un muy buen ejemplo, muy valioso, que en el lugar donde se gobierna tengan un mural gigante de lo bien, de qué ocurre cuando se gobierna bien y qué ocurre cuando se gobierna mal. Tenemos la alegoría y los efectos, las consecuencias. Y son ejemplos muy buenos, interesantes de ver, porque muestra, en realidad más que la alegoría es interesante de ver, bueno, que tenemos en esta etapa ya tenemos reyes, porque Europa está dividida en ciudades-estado, y tenemos cómo cada personaje que hace a los sectores gobernantes y al pueblo, y posteriormente, si se gobierna bien y no hay corrupción, cómo funciona bien la sociedad, cada personaje hace, cada sector social trabaja en sus oficios, al campo le va bien, las relaciones exteriores con otras ciudades-estado funcionan, cómo si se gobierna bien, todo el pueblo se ve beneficiado, y se gobierna mal, en la siguiente. Bueno, este es un ejemplo de los efectos del buen gobierno. No puse detalles, pero se ven cómo, bueno, por ejemplo, los bailes, la gente, un pueblo sano, en algunos de los balcones se ven las personas trabajando, carpinteros, cómo funciona un pueblo bajo un buen gobierno. Y en el siguiente, claramente se entiende cómo si hay un mal gobierno, es como que el demonio metió la cola, ¿no? Como la corrupción y
la vanidad y la ambición corrompe a las personas. Y está en un palacio público y son murales gigantes que todas las personas del pueblo que entrasen al palacio público lo iban a ver. Entonces, un ejemplo claro de propaganda política, ya no religiosa, y estamos hablando del siglo XIV, bastante moderno. No, sí, como... Sí, actual. Sí. Como muy anterior a lo que vendría después, ¿no? Es de vanguardia, por así decirlo. Bueno, querría comentar una cosa, que es que Giotto pertenece a la escuela de Florencia y Lorenzetti a la escuela de Siena. Son las escuelas más importantes en el Trecento en Italia. Querría mencionar también que mi idea era poner un ejemplo de alguna catedral gótica para mostrar que el gótico es una estética internacional, con lo cual hay una idea de propaganda de una cierta estética internacional en Europa, pero me pareció que eso aplicaba más como una forma de ideología más de propaganda, porque todas las esculturas de las catedrales góticas son esculturas que están muy en altura. Me pareció que no era un ejemplo tan claro como en estos casos los frescos, me pareció que eran más claros para traer, pero cabe mencionar que son de la misma época que el gótico internacional. Bueno, este es un ejemplo de autopropaganda. Esta es una obra de Flandes, del Renacimiento flamenco, y acá Van Eyck realiza esta obra como un encargo del canciller Roland, se llama La Virgen del Canciller Roland, y también fue una obra que financió el canciller para ser puesta en un lugar público de su ciudad natal, con lo cual no es para fines privados, por eso sí lo puse, no es que iba a estar en su casa. Y claramente es un ejemplo de autopropaganda porque el canciller aparece, es un donante, se llama así, y aparece con del mismo tamaño que la Virgen. Esto es algo muy raro, porque han habido otros donantes previos al canciller o simultáneamente, pero siempre el donante aparece en una escala inferior. En este caso aparece en el primer plano igual de importante que la Virgen. Con lo cual es una forma de autoponderarse, de mostrarse como una persona importante en la sociedad, que lo era, tenía mucho poder económico y político. Y bueno, es uno de los primeros ejemplos de una autopropaganda de un personaje de la burguesía. No estamos hablando ni de un rey, ni del papa, ni de un emperador. Es un personaje con poder político y económico. Bueno, este ejemplo lo puse particularmente para que dialogue con el de Marco Aurelio, dado que, bueno, Donatello, junto con Brunelleschi, a inicios del siglo XVI, del siglo XV, porque hay dos momentos del Renacimiento, tenemos el 480 y el 580, estamos hablando del 480. Donatello y Brunelleschi, tanto como muchos otros artistas, van a Roma a investigar el arte clásico. Y bueno, Donatello se encuentra con la estatua ecuestre hasta el momento creyendo que era de Constantino. Y bueno, tiene un encargo, ya voy a decir bien el nombre porque no me quiero equivocar. Estamos hablando de Padua. Es un encargo de los herederos del condottiero Erasmo de Narni. También otro encargo privado, pero para espacio público. Le encargan a Donatello que haga una tumba, y él decide hacer una tumba fuera de lo común. Se basa en esta estatua ecuestre y la tumba está por debajo de la estatua. Y tiene una idea similar a la de la estatua de Marco Aurelio, mostrar una imagen victorioso,
Sí, mostrarse como un hombre heroico, de poder, y que quede en la plaza pública de Padua como gesto de propaganda también de su importancia en la sociedad de Padua. Es un caso similar al que hablábamos recién, pero en este caso en escultura y en Italia y no en Holanda. Sí. Bueno, trajimos también dos ejemplos de la Última Cena. Un ejemplo bien renacentista y otro ejemplo manierista casi barroco. En el caso de la Última Cena, la idea no es analizar la iconografía, sino analizar la función propagandística de la Última Cena. Es decir, este es un encargo que le hicieron a Da Vinci para el convento Santa María de la Gracia, en el cual lo que se destaca es cómo Da Vinci quiso poner un énfasis en la actitud humanista de Jesús, en el momento en el cual deja en evidencia pocas palabras, la traición de Judas. Claro. En el caso posterior del barroco, que ahora la voy a mostrar, la actitud es completamente distinta. El acento no está puesto en Jesús y no está puesto en esa sensibilidad de la traición. ¿Cómo? Claro. De Tintoretto. Sino que el acento está puesto en lo anecdótico de los personajes y la idea de que la pintura por sí misma era más importante que el mensaje. Estamos en los inicios del barroco, en el cual hay una idea de horror vacui, se necesita componer con mucha información, con mucha decoración, y bueno, el acento está de nuevo en recuperar un poco la idea de la divinidad. Estamos en época, vos ahora lo vas a explicar mejor, de la reforma y la contrarreforma, con lo cual se vuelve a correr el acento en el hombre y vuelve la iglesia. Entonces, como con una misma temática, dos artistas con 100 años de diferencia tienen un objetivo propagandístico completamente distinto. Uno centrado en el hombre y en Jesús, y otro en la totalidad, en todos los personajes y en la divinidad. Perdón, Claro. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. En el anterior comentabas que fue un trabajo por encargo que le hicieron a Da Vinci. Sí, Y decías que Da Vinci quiso poner de manifiesto tal cosa. sí, Cuando es un trabajo por encargo, sí. digamos, el que pone de manifiesto tal o cual cosa es el pintor o es quien hace el encargo. Es una buena pregunta. En el caso del Renacimiento es en conjunto. Hay un encargo, pero en casos como Da Vinci o Miguel Ángel o Rafael, que son artistas que tienen cierta independencia de decisión y reconocimiento, en este caso es una intención de Da Vinci de componerlo de esta manera. Sí, igualmente, a ver, si bien tienen cierta libertad, están dentro de la representación del canon que se tenía que seguir. No encargo, Claro. pero mira, quiero así, Tal cual, quiero o sea, acá, allá. Claro. Igual esta forma de representar es bastante innovadora, no existía. No, sí, pero digo, o sea, no es que se salen de la norma. Claro. ¿Vos querés decir algo? Vos no sé, No. vos No, tenés sí. un comentario más de... Sí, yo, volvé si querés hablar de Tintoretto. Yo lo que quería comentar en realidad, como un poco el juego que quisimos hacer al poner las dos últimas cenas, era ver este cambio de paradigma que se da entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Que es un cambio de paradigma justamente en
todo lo que abarca la palabra, la palabra paradigma, ¿no? O sea, un cambio drástico de mentalidad en el hombre de la época, ¿no? Y justamente representa cada una de las últimas cenas al hombre de su época. Tintoretto acá lo que trata es de romper con esa armonía y ese orden renacentista, ¿no? Busca que no se note, si bien tiene armonía y tiene orden, porque está compuesto, si uno hablara o hiciera el análisis de la obra, hay un trasfondo de composición, pero lo que se busca es más el mensaje alegórico, si se quiere, ¿no? de lo que es esta última cena. Hay un artista que, para introducirnos en lo que es el barroco, es un escritor, que es Severo Sarduy, y yo les quería leer una cita de él, porque es muy, muy interesante de ver justamente este cambio de paradigma en lo que él dice. Él explica este cambio de paradigma agarrándose de la teoría de Kepler en contraposición a la teoría de Galileo, ¿no? De las órbitas planetarias. Bueno, dice que el paso de Galileo a Kepler es el paso del círculo a la elipse, el de lo trazado alrededor de lo uno a lo trazado alrededor de lo plural, es decir, el paso de lo clásico a lo barroco. Por extensión, dice Sarduy, se tiene que entender la infinitud del universo como llevado a ese horror secreto que se encuentra errante en el medio de una inmensidad, lo cual se ha negado todo límite, todo centro, por lo tanto es un lugar indeterminado, es el horror vacui. Entonces, en esta obra, justamente lo que queríamos poner era este cambio de ese hombre centrado, ordenado, armónico del Renacimiento, o lo que se trataba, digamos, de imponer en el mensaje del Renacimiento, a este cambio de, bueno, me quitaron el piso, ¿no? Y ¿dónde estoy parado? Entonces, el barroco, si querés cambiar. En el barroco vamos a ver, como decía Fer, vamos a entrar en el siglo XVII y vamos a justamente entrar en un movimiento cultural y artístico que responde a esta decadencia política y social que se vive, económica también, que es el momento de la reforma y de la contrarreforma, ¿no? El barroco va a estar atravesado en lo artístico, en lo político, en lo económico, justamente por este caos o crisis, si se quiere, de la iglesia cristiana, que va a traer aparejada la reforma y la contrarreforma, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo lo que puse fueron un par de imágenes que son más que nada ilustraciones o silografías, en donde se va a ver expresada justamente esta crisis entre lo que es un ida y venida entre lo que son los reformistas y los contrarreformistas, ¿no? Y va a ser un movimiento entonces artístico, como decía, y cultural, en donde va a ser la propaganda el hilo conductor y se va a tratar de seducir a la gente justamente al servicio de la Iglesia Católica y tratando de volver a captar, a endulzar a esa gente y volverlas a enganchar a partir de este momento en que ya, bueno, no había más un discurso único, ¿no? Había múltiples discursos, está el calvinismo, el protestantismo, ¿no? La imagen de Calvino y de Lutero empiezan a tomar fuerza, la Iglesia Católica va a tomar cartas en el asunto, y con el Concilio de Trento justamente lo que busca es apaciguar todas estas nuevas voces y volver a imponer la Iglesia Católica para que vuelvan los fieles a ser parte del cristianismo, ¿no? Entonces vamos a ver varias obras en donde justamente hay una cara y una contracara, ¿no? En este caso
Son unas ilustraciones de Hans Holbein, donde vemos, de un lado aparecen escenas donde el arrepentimiento y el perdón son verdaderos, es decir, aparece el rey David, ¿no? Y están confesando los pecados directamente a Dios, ¿no? Sin ningún intermediario. Y por otro lado, de este lado, la imagen, no sé si se ve bien por la luz, por ahí no se ve mucho, ¿no? Sí, estoy viendo desde acá y que tampoco se ve. Bueno, después, o sea, si quieren se acercan y las ven bien, son muy oscuras, lo que tiene es eso. De este lado se ve al Papa entronizado, ¿no? En donde está presidiendo la venta de indulgencias y la confesión, gracias a pago, ¿no? Previo pago, obvio. Y para los reformadores, justamente la idea de la relación con Dios era directa, ¿no? Y a través de Cristo. En cambio, para los contrarreformistas va a estar la llegada a él va a ser a partir de justamente toda la jerarquía eclesiástica o de los santos, las reliquias. Entonces se van a ver justamente estas dos caras, ¿no? Pasá si querés a la otra. Y vamos a tener este tipo de imágenes de propaganda, en donde acá vamos a ver un juego de ida y venida, como yo les decía, ¿no? Va a salir una publicación. Piensen que ya acá tenemos imprenta, en donde justamente las imágenes van a ser mucho más fáciles de llegar a la gente, ¿no? Entonces, acá vemos de Hans Brossamer las 7 cabezas de Martín Lutero, en donde justamente es una impresión silográfica, donde se lo muestra a Lutero con 7 cabezas como si fuera un monstruo, ¿no? Que viene a justamente un monstruo apocalíptico que va a romper con esta con la iglesia, y en las manos van a tener justamente como los papeles que se le atribuyen a Martín Lutero. Y del otro lado vemos una silografía de Lucas Cranach, que Lucas Cranach va a ser justamente un autor que va a hacer una gran crítica. Después va a tener la siguiente imagen, si quieres poner la siguiente, en donde tenemos 13 grabados, en donde lo que hace es una comparación con el comportamiento de Cristo, ¿no? Y el comportamiento de la curia romana. Entonces, claramente no es una crítica a la curia romana, y van a hacer estas imágenes, son dobles, entonces tenés el buen comportamiento y el mal comportamiento dependiendo, ¿no? Si estabas con la iglesia o no. Y es muy interesante que estas imágenes eran propagadas en panfletos, ¿no? Entonces, una suerte de volanteros de la época actual vendrían a ser, bueno, estas imágenes se propagaban de esta manera, entonces se tenía mucha más llegada a lo que es la gente común, y estaba este programa tan... la iglesia tenía un programa específico y de difusión, claro, para atraer nuevamente a los fieles a partir de la Contrarreforma, ¿no? Y bueno, yo puse después, sí, la imagen seguí al baldaquino. Yo quería detenerme en el baldaquino porque es justamente como una obra que es si se quiere, el ejemplo máximo de lo que es el poder triunfante de la Iglesia Católica, ¿no? Nuevamente. El baldaquino es una obra que se le atribuye a Bernini, es la primera obra que él hace arquitectónica dentro de lo que es San Pedro para, digamos, el altar que está posicionado, lo que es el crucero de San Pedro,
arriba de lo que es la tumba de San Pedro, ¿no? Entonces es en el Vaticano y es como justamente la función que tiene este baldaquino es la de resaltar y enmarcar la importancia y la presencia del altar papal, ¿no? O sea, justamente el que lo manda a fabricar es Urbano VIII, que es el papa en ese momento, y lo que se busca no solo es volver a imponer la majestuosidad y el triunfo, digamos, de la iglesia, sino también de empoderarse personalmente el papa como figura de importancia, ¿no? Es un poco de autobombo, si se quiere, ¿no? Desde Urbano, dado que en todos los que son los detalles del diseño está en un lugar específico justamente el escudo de la familia Borges, que es la familia de donde pertenecía el Papa, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos por último de lo que es el barroco europeo. Yo puse esta imagen de Rubens, que es el desembarco de María de Medici en el puerto de Marsella, que es un hecho histórico, representa un hecho histórico, y este cuadro pertenece a un ciclo de cuadros que pinta Rubens, en el cual están en el Palacio de Luxemburgo, y muestra en este caso en particular el desembarco de María de Medici cuando vuelve, y es una obra que encarga ella misma en un momento en el que ya casada, digamos, con Enrique IV, empieza a estar en conflicto con su hijo, que es Luis XIII. Finalmente Luis XIII luego va a mandarla al exilio a María de Medici, pero previo al exilio, digamos, María de Medici lo que hace es busca legitimar su poder y reafirmarse en el poder frente a digamos, este hijo que empieza a tener problemas con ella, y vendría a ser como una obra que va a mostrar, si se quiere, el corrimiento del poder de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, ¿no? Ya también es una obra que podría llegar a ser una autopropaganda, vendría a ser. Bueno, antes de pasar, digamos, a la imagen, yo también quise poner lo que es el barroco americano, dado que estamos acá, en Argentina. No quería que fuera todo europeo, y que me parece muy interesante que justamente en esta época de la Contrarreforma, el país por excelencia que se empoderó de lo barroco fue España, y justamente lo barroco llega a sus colonias y llega con los jesuitas a América. Entonces me interesaba ver cómo este barroco llegó en las imágenes y en las representaciones a América Latina, ¿no? Y hay un autor que es Gonzalo Celorio, que tiene un ensayo muy rico que entiende el barroco americano como con dos instancias, o con dos ideas, si se quiere. Por un lado, como una idea de el barroco como imposición colonialista, ¿no? O sea, siendo colonia, el barroco es traído por España y bajado a sus colonias, y obviamente va a representarse como en Europa y como continuidad. Pero por otro lado tiene la idea de que el barroco es un punto de partida de una emancipación. Justamente
vamos a empezar a ver, dice Celorio, que si se entiende como una continuidad, bueno, se tiene que entender como este arte de continuidad. Pero si no, se va a ver un arte donde empieza a gestarse un cambio. ¿Por qué? Dice Celorio. Porque si bien las temáticas eran españolas, los talleres donde se construían, se pintaban, se hacían las obras, eran indios, ¿no? Eran indígenas los talleres. Entonces siempre va a haber un algo que se materializa de esa mano que está pintando. Entonces van a empezar a ver obras donde se va a ver una hibridez, una mixtura, ¿no? Un sincretismo, en donde lo que dice Celorio se va a empezar a ver una originalidad americana. Ejemplo de esto es, por ejemplo, las vírgenes negras, ¿no? O bueno, otra de las imágenes es esta de Guamán Poma de Ayala, que Guamán Poma de Ayala es un grabador que en realidad lo que hace es, él es un cronista, que él es peruano, ¿no? Él es cusqueño, y es uno de los primeros que va a escribir una crónica, siendo él americano, va a hacer una crónica de cómo se vive en el Cusco de la conquista, ¿no? En el momento de la conquista. Y es muy interesante todo el desarrollo que él hace de la crónica, no me voy a detener en eso, pero es muy interesante porque Guamán Poma lo que hace es afirmar que, por ejemplo, en su crónica, afirma que los gobiernos indígenas trataban mejor a sus súbditos que los españoles. Y le va a pedir en su crónica al rey, que en este caso va a ser Felipe III, le va a pedir que los indios tuvieran puestos de autoridad, por ejemplo, ¿no? Y va a hacer toda una narración y va a ir mostrando en sus grabados cómo el mundo andino, cómo era, y tenemos este tipo de situaciones en donde lo que está representando es un curaca, o sea, un cacique, pero está vestido a la usanza española, ¿no? Los curacas o los caciques eran la gente de un sector privilegiado de la sociedad cusqueña, donde, bueno, justamente tuvieron como muchos privilegios y fueron un sector muy rico, ¿no? Y accedió a grandes beneficios por parte de los españoles. Justamente lo que querían estos caciques entonces era parecerse a los señores españoles. Pasá a la otra. Por otro lado tenemos a los ángeles arcabuceros, ¿no? Que también vienen a representar justamente esta visión entre lo americano y lo español, ¿no? Este sincretismo entre lo que eran las fiestas paganas de los indígenas, porque con lo que es la festividad de San Miguel, los indígenas se vestían de ángeles, y por otro lado, el ropaje y los usos y el buen uso de los arcabuces que remiten a la escuela holandesa o española. Por último, para cerrar, voy rápido, pero la idea era mostrarles las imágenes. Este escrito también, Florian Pauque es otro de los cronistas que lo que hace es estar 15 años con los mocovíes y representa en su escrito, que se llama Hacia allá y para acá, el cómo vivían los mocovíes, ¿no? Y digamos es un real compendio
estudio, si se quiere, de cómo vivían en la época, y se llama literatura de exilio, ¿no? Porque él lo que hace es escribir todas sus crónicas cuando ya en realidad los jesuitas son expulsados y vueltos a llevar a Europa, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería como mostrar un poco de lo que era la realidad americana. Sí, como para cerrar este tema, me parece muy interesante porque justamente nosotros venimos de Europa, en donde la cuestión de la reforma y de la contrarreforma es una puja entre dos iglesias, entre dos formas de ver la religión, pero que ya hay una tradición. En cambio, acá estamos llegando a un interlocutor al que tenemos que acceder que no tiene esta tradición. Entonces, ¿cómo logro persuadir a esta población que no sabe lo que son los ángeles, que no saben lo que es la Virgen? ¿Cómo hago para tomar parte de la imagen que ellos tienen, de la iconografía que ellos trabajan, y cómo mezclarla con lo que ya se tiene para poder conmoverlos? O sea, por eso son como dos tipos de barrocos totalmente distintos. En Europa se conmueve de una forma y funcionan ciertas fórmulas, y en el barroco americano otras. Y bueno, para ir cerrando mi tema en particular, yo voy a trabajar dos figuras que me parecieron importantes volviendo a Europa. Una que es Luis XIV, que me parece como el epítome de la propaganda, para cerrar este tema, y después para cerrar con todo lo que decíamos de la Revolución Francesa, no tanto la revolución en sí o ejemplos así de artistas anónimos, sino de un pintor que entendió la propaganda dentro de la revolución, que fue Jacques-Louis David. En el caso de Luis XIV, ¿por qué elijo Luis XIV y no otro monarca? Porque reyes tenemos un montón. Luis no es el único que se hace pintar o que se retrata y que entiende la importancia del retrato, pero dentro de lo que es la figura de Luis podemos entender el concepto de lo fastuoso como propagandístico. O sea, Luis XIV es como modelo para todos los reyes. Si bien hay muchos reyes que se hacen retratar porque no existe otra forma, se utiliza mucho el retrato para el cortejo, por ejemplo, para el uso privado del retrato, Luis lo entiende para afirmar su poder. O sea, Luis asume la regencia a los 13 años en el medio de un conflicto político gravísimo. Hay una serie de levantamientos que se conocen como la Fronda, llevados a cabo por un grupo de nobles que están cansados básicamente de con los impuestos solventar la guerra de los 30 años. Entonces, él asume justo en ese momento en que se acalla esta revolución, y tiene como que, es un chico muy jovencito, tiene que de alguna forma lograr que su figura sea respetada. Y la particularidad de Luis XIV justamente es que reina desde los 13 años hasta su muerte a los 72, 73. Entonces tenemos como también una iconografía muy interesante en Luis XIV, porque lo vemos representado en todas las épocas de su vida. O sea, a diferencia de Augusto, por ejemplo, que teníamos como un emperador ideal en la cúspide de lo que es la virilidad, la fortaleza, como una edad ideal del luchador. Tenemos Luis XIV joven, Luis XIV en sus 30, Luis XIV anciano. Por supuesto, siempre con un velo de realización, ¿no? Pero se lo va como envejeciendo dignamente, pero envejeciendo. Se va viendo este crecimiento que tiene la figura de Luis XIV. Justamente lo elegimos también por eso, porque es como la representación de lo que fue las monarquías absolutas. Alrededor de Luis se crea un mito, mito de la famosa frase "el Estado soy yo", en donde la monarquía
jerarquía parlamentaria o el parlamento tiene poco y nada para decir, y que Luis es una persona que cree en el personalismo de su gobierno. Y entonces él y sus asesores, tiene dos asesores muy importantes que son el cardenal Mazarino en su juventud hasta que fallece, y después lo tiene a Colbert, a Jean-Baptiste Colbert. Entienden el poder de la imagen en la creación de este mito, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo esta primera imagen de Luis XIV pisando la fronda, una figura de él joven aplastando esta revolución, y este tipo de representación por ejemplo aparece en todas las plazas públicas de Francia. Esta es una de las primeras representaciones de 1654, pero ya para la década de 1685-1686 tenemos alrededor de 300 estatuas de este tipo, estatuas ecuestres, mostrando esta gloria de Luis XIV. O sea, también es interesante por eso, porque más allá de que es un periodo largo de regencia, el número de imágenes en medallas, en estatuas, en grabados, en pinturas, supera con creces a la de cualquier otro rey. También me pareció interesante porque justamente Luis entiende lo importante, la magnificencia para captar al hombre común, si se quiere. Entonces tiene, como el barroco y las iglesias barrocas tienen toda esta idea del fasto, de la pomposidad, del rito religioso para poder captar, él también genera sus propios ritos. Entonces tiene sus propios espacios, que son los palacios, que si bien los palacios eran preexistentes, o sea, el Louvre, Versalles, no son construidos con Luis, pero son reformados justamente para adaptarse a esta idea de escenografía que hay en la época. Él crea toda una serie de talleres del Estado, existe el taller de los gobelinos, que se dedica y le da empleo a cientos y cientos de trabajadores para hacer la decoración interior, para hacer los jardines, para hacer los tapices. O sea, hay mucha gente trabajando alrededor de la creación de este mito. Otra de las cosas importantes, justamente hablando del escenario, porque si no parece que los palacios tienen que ver con la nobleza, con un ámbito donde no lo ve todo el público, pero también hay mucha representación de los palacios en grabados. Y sí, también tenemos esta idea, que por eso me parece interesante, porque retoma el arco que había mostrado Fernanda, esta idea de que el rey pasea por la ciudad y pasea por todos los dominios de Francia y tiene una entrada, o sea, tiene una entrada triunfal como tenían los emperadores a través de la construcción de arcos. Y es muy interesante eso, porque todas las grandes cabezas, después Napoleón toma esto y hace el Arco del Triunfo en París, tienen esa idea de que hay un ritual que hay que seguir. En la época de Luis se popularizan mucho lo que son las fiestas, que son procesiones, las fiestas galantes. Entonces estos espacios de lo público empiezan como a cobrar un nuevo valor. Tiene todo un comité asesor de arquitectos para hacer esto y para retomar como lo clásico en función de su propia imagen. ¿Sí? Por supuesto, la imagen del rey está codificada. O sea, nosotros vemos una imagen de Luis XIV y reconocemos que es Luis XIV por ciertas cuestiones. No se puede representar de cualquier forma al rey, y eso está arreglado por su pintor, que fue Jean Lebrun. Lo interesante es eso, que él para poder crear este mito tiene un asesor que como les mencionaba, primero Mazarino y después Colbert, que le dice qué obras comprar, cómo mostrarse. Hay como toda una construcción justamente y una forma de control de su propia imagen a través de una serie de personas, de asesores y de comités. Y de hecho se encarga de controlar su propia imagen creando las academias de arte. O sea, si bien había academias de arte, crea la Real Academia de Pintura, la Real Academia de Literatura, que se encarga de los discursos en las fiestas, la Real Academia de Música, se componen óperas en torno a su figura.
Y para entrar a la academia de pintura, lo interesante es que se hace con un trabajo de recepción que tiene que narrar una historia del rey. Y a los pocos años de crearse esta academia, en 1663, se instaura un concurso y el premio es a la mejor pintura o escultura que represente el heroísmo del rey. O sea, de repente tenemos como un montón, no solamente de asesores, de primeros decoradores, etcétera, sino de estudiantes haciendo una masa de obras que tienen que hacer quedar bien al rey. Entonces, hay una forma de representación que se establece y hay un caudal de imágenes que es increíble, que no existe en ningún otro lugar. Es muy brillante la forma de tomarse una imagen, de controlarla. Entonces, en este retrato, por ejemplo, el retrato de Luis XIV como protector de la Academia de Pintura y Escultura, vemos como una representación modelo de Luis. O sea, Luis siempre está o sentado o de pie sobre el trono. Si no es en armadura, tiene una vestimenta real que tiene cierto color, el rojo, que es importante porque siempre tiene que ver con la fuerza, la acción, pero por otro lado tenemos el manto real, que es el azul, que se ve allí, que tiene la flor de lis, que representa Francia, el armiño blanco por arriba, tiene siempre un cetro o un orbe, un bastón que implica el mando, siempre tiene peluca, nunca está sonriendo porque no es digno de un rey, y suele estar acompañado a sus pies por estos elementos que, bueno, por ejemplo, en este caso, no sé, pues está medio oscuro, tenemos una escultura clásica, un libro, de fondo se ve una arcada, siempre como representando la inteligencia del rey, este respeto por lo clásico, por los valores, y el cortinado rojo que tiene una cierta importancia en la riqueza de la tela. O sea, él entiende que si bien es importante el discurso, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, la persuasión desde ese lado, también es importante desde la imagen, porque esto capta y impresiona de mayor manera al público. Este ejemplo lo traigo brevemente porque a Luis se lo asocia con el rey Sol, con Apolo, y entonces él también crea con esta alegoría toda una como un propio mito de sí mismo, o sea, se asocia a un dios. Entonces dentro de lo que es el Palacio de Versalles manda a reformar las fuentes, hay toda una serie de fuentes en honor a Apolo que tiene que ver con la luz, con la razón, y esta fuente, por ejemplo, cuenta la historia de Latona, que es la madre de Apolo y Artemisa, que es perseguida por Juno, porque justamente Juno era la mujer de Zeus en los griegos, y ella tiene a Apolo y Artemisa con este dios, y Juno la persigue. Y en el camino Latona intenta tomar agua porque está exhausta con sus hijos, los campesinos le niegan el agua y entonces les echa una maldición y los convierte en ranas. Entonces, por un lado está este mito de la infancia de Luis como un niño, y Latona vendría a ser Ana de Austria, y por otro lado la idea de que también tiene una cuestión política de que estos campesinos vendrían a ser en realidad los nobles de la fronda, que bueno, terminaron siendo aplastados como ranas, literalmente. También es interesante porque incluso esta cuestión de la concepción mítica y de cómo se ve Luis de una forma divina ya está, es muy interesante por la concepción misma, literal, de Luis, la concepción. Luis nace cuando ya Ana de Austria tenía casi 38 años, después de más de 24 años de matrimonio. O sea, realmente el pueblo francés creía que no iba a haber un heredero. Entonces también se gesta como alrededor de Luis XIV esta idea de que es mágico, que es divino, que impone incluso las manos y que puede curar a la gente. Se lo asocia, por ejemplo, como en esta obra, con Alejandro Magno, se lo asocia con San Luis,
Luis IX fue un rey y fue santo también, o sea, hay como un montón, y que eso el pueblo de Francia lo leía, o sea, nosotros hoy por hoy quizás no tenemos los códigos porque tenemos mucha distancia histórica, pero entendía, veía la imagen de Alejandro y veía la imagen de Luis. Acá, por ejemplo, la idea del triunfo de Luis XIV, Luis y la forma de representar el cabello, sabemos que es Luis, pero también es Apolo, tiene este carro al lado, tiene el triunfo de la victoria, en fin, son formas, y también esta cuestión de la composición que tiene la obra, de llevarnos a esto del esplendor, de la conmoción, de lo emocional y lo irracional que tiene la pintura. O en este caso la alegoría de Luis XIV protegiendo las artes y las ciencias. El retrato de Luis, como vemos, siempre el mismo porte, siempre el mismo gesto, y aquí todas las objetos que se ven debajo de la imagen de Luis, porque la imagen de Luis es como si fuera Luis. O sea, hay crónicas de la época en las que se dice que hay ciertos retratos de Luis que lo representan como monarca, como si fueran sus vicepresidentes, o sea que en ausencia de Luis se pone el retrato, y si alguien le da la espalda al retrato es como si estuviera ofendiendo al rey, a ese nivel. Y bueno, y a los pies de este retrato todos los objetos que representan las artes y las ciencias, porque de vuelta es el momento en el que se crean las academias. Y aquí el retrato como característico que todo el mundo reconoce de Luis XIV, que es interesante justamente, por eso lo quería traer a colación, porque si bien es bastante parecido al primero, les decía, como hay ciertos códigos, Luis siempre se representa en tamaño natural o superior, y de hecho la mirada de Luis nunca va a dar con la mirada del espectador, siempre va a estar un poco por encima, justamente para marcar esta superioridad en rango. Tiene de todas formas como algunos guiños al espectador, la forma en la que sostiene el bastón, por ejemplo, tiene como una cosa muy casual, no es la forma de sostener el cetro como veíamos en la otra, más digna de un rey. Entonces tiene como también esa cuestión de que es un rey que está por encima del resto, pero un poco más cercano a nosotros. De vuelta, en este retrato 1701, ya Luis tenía un poco más de 50 años, la cara es distinta, se lo puede reconocer, está como envejeciendo, pero el cuerpo es el de una persona joven. Y de vuelta toda esta cuestión del cortinado de fondo, la riqueza de las telas, la pose en la que se pone Luis, que también tiene que ver con su actitud para la danza, que era como velaba en la época. Tiene y no tiene cercanía con el público, porque también es eso, es una persona que está por encima de todos nosotros, pero que al mismo tiempo siempre se acerca al pueblo, porque es una persona que gobierna él mismo. O sea, que no, si bien obviamente no gobierna él mismo y tiene un aparato de asesores alrededor, tiene que dar esa impresión. Aquí, por ejemplo, les traigo este ejemplo. Lebrun, además de ser primer pintor, es el que dirige la academia y es el que dirige el taller de los gobelinos. Hace toda una serie de tapices que son la historia del rey, la historia de Luis XIV. Entonces se ven como si fuera una historieta, distintos momentos de la vida de Luis. Luis visita el taller de los gobelinos, Luis tiene una reunión con Felipe IV, y en algunos casos es interesante porque son episodios reales y en otros no, como este. Queda para la historia que Luis visita el taller de los gobelinos porque le preocupa el arte, porque quiere ver cómo están sus trabajadores, etc. Pero este episodio nunca ocurre. Y se traduce, se llega a la posteridad, se reproduce muchísimo en grabados también. Y no importa si sucedió o no, es como anecdótico. Pero importa esto, hay todo un control sobre lo que va a pensar la posteridad, sobre lo que va a pensar el pueblo, lo que van a pensar otros embajadores, lo que va a llegar de Luis, digamos. De hecho, Colbert, su
profesor, como decía, forma incluso lo que se llama una pequeña academia, junto con representantes de la literatura, de la arquitectura, etcétera, que se reúnen periódicamente justamente para revisar qué inscripciones va a haber en los tapices, qué inscripciones va a haber en las medallas, para corregir los textos de discursos que se pronuncien en las fiestas, y para escribir incluso una historia del reinado de Luis XIV. O sea, todo está fríamente calculado. Y bueno, para ir, no quiero demorar mucho más, para ir cerrando, me quería detener, ya pasando a la República, en la figura de David. O sea, la diferencia del periodo de Luis XIV, donde tenemos una figura, un rey que domina un periodo muy importante de tiempo, y que tenemos toda una serie de artistas en los que poco importa el nombre, porque fui pasando, de hecho, salvo Lebrun, que queda, porque es el gran director de toda esta orquesta en lo que es artes visuales, hay artistas no solamente de Francia, sino de Italia, de Suiza, que Luis los invita porque ve su talento, pero que no trascienden demasiado, porque justamente tampoco tienen demasiada libertad creativa. El ejemplo de David me pareció muy interesante porque es alguien que entiende la propaganda y que tiene incluso una actitud bastante acomodaticia al periodo. O sea, David empieza siendo pintor cuando todavía está la regencia de Luis XVI. O sea, empieza con encargos para el rey. De hecho, esta obra la hace por haber ganado la beca de lo que es el Prix de Rome, o sea, el viaje que se hace a Roma para formarse, después de muchos intentos fallidos para entrar en la academia. Y después, él es muy amigo de Robespierre, entonces va a pintar obras para ensalzar los valores de la República, y por último termina siendo un aliado de Napoleón. O sea, es interesante cómo él, con los recursos que tiene plásticos o con las ideas que maneja, puede ir acomodando el discurso, y de hecho esta obra, que se transforma en un emblema, en la primera gran obra de David durante la regencia de Luis XVI, se expone en 1785 y se expone de vuelta en 1791, y le sirve también un poco a la República para sus intereses. El título de la obra es El juramento de los Horacios. Los Horacios eran unos trillizos de Roma, o sea, acá se está relatando un hecho histórico, que tienen que pelear contra los Curiacios, que también son unos trillizos de otra ciudad, que es Alba Longa. Acá lo que se está representando es el momento en el que el padre de los Horacios los hace jurar de que van a ganar esta batalla, porque supuestamente, no se sabe por qué, se decide que el destino de la supremacía entre Roma y Alba Longa se va a resolver con esta lucha entre trillizos. O sea, no va a haber una gran guerra, sino un combate. El problema, el conflicto que se representa acá, es que una de las hermanas de los Horacios está casada con un Curacio, y viceversa. Una hermana de los Curacios está prometida con otro de los Horacios. Entonces, gane el que gane, alguien en la familia iba a perder un esposo o un hermano. Lo que está retratando acá, y lo que es interesante de esta obra de David, es que si bien están las hermanas a un costado y tienen un tamaño bastante importante, muestran el drama femenino de perder de todas formas, el centro de la composición está en el juramento. O sea, realmente es más importante la nación por sobre cualquier drama personal. El tema es que esto se puede leer como el rey anteponiendo sus intereses personales por sobre la nación, o como las nuevas ideas que se van dando de este tercer estado, el estado general de los burgueses, que están descontentos con la poca representación que tienen y que están pensando una nueva nación en donde estos valores como el patriotismo, la igualdad, el autosacrificio son más importantes que el bien personal que tiene el rey. Por otro lado, tenemos esta obra que se llama Los líctores llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos. Bruto, eso también me parece interesante porque de vuelta tomamos historias y David es el padre del neoclasicismo,
tomamos la historia pasada para ver la historia del momento, entonces siempre hay como una cuestión de volver a las historias y la propaganda de otro momento. Lucio Julio Bruto fue como uno de los fundadores de la República Romana. O sea, él vence a su tío Tarquinio el Soberbio, de la dinastía de los Tarquinios, y instaura la República Romana. Ahora bien, como es una república muy joven, hay constantemente conspiraciones que son acalladas y Bruto dice que él no va a tolerar ningún tipo de conspiración y que no va a tener piedad, que cualquier persona que conspire va a ser asesinada, y el tema es que sus hijos son parte de la conspiración contra el régimen que él instaura. Y él cumple su palabra y los manda a asesinar. En este cuadro se representa eso. Esta obra es muy interesante porque se pinta en 1789, justo en el momento de la toma de la Bastilla. Se lleva para el Salón Nacional para presentar, se la censura y hay tanto revuelo a nivel nacional, hay mucha repercusión en la prensa, etcétera, que se la muestra. Se hace una guardia especial, incluso se relata en los periódicos de época cómo los estudiantes de arte hacían guardia para que no la dañaran, y ya los estudiantes tenían el emblema con los colores de esta nueva República Francesa. Entonces fue como una imagen importantísima para la República, o para los que fueron los primeros creadores o los primeros conspiradores que llegaron a este momento, porque también uno habla de la República y bueno, no era un régimen que de un día para el otro se instala, ¿no? Como que tenemos todo un proceso con distintas facciones, girondinos, jacobinos, etcétera, en donde todavía también la República Francesa está muy endeble, y entonces es importante poner esta imagen, ¿no? O sea, no va a haber piedad contra el que intente volver al régimen anterior. Después traigo este ejemplo también porque me pareció muy interesante. Si bien es una obra inconclusa de David, es uno de sus proyectos más ambiciosos. Esto era una obra, todas las obras de David son como de gran formato también. La primera obra era de algo más de 3 metros por 4 metros, y esta era una obra que iba a representar realmente un momento histórico, que es lo que se conoce como el juramento del juego de pelota. O sea, es el momento en que se reúnen más de 500 diputados de este tercer estado, que es la burguesía, que están un poco conformes con el espacio que tienen dentro de la monarquía parlamentaria, y constituyen la Asamblea Nacional, en donde prometen no ceder ante la presión de Luis XVI hasta no firmar una constitución para Francia. Y esta era una obra que iba a ser de 11 metros por 11 metros, en donde todos los diputados iban a estar retratados fielmente. El problema con esta obra es que justamente en 1791 se la encarga el partido jacobino como para mostrar este punto iniciático de Revolución Francesa, pero al poco tiempo empieza a haber como rencillas dentro del mismo partido y una cacería de brujas muy fuerte que se da justamente con el mejor amigo de David, que es Robespierre, en donde se empieza a acusar de traidores a los mismos diputados que estaban ahí mostrados como héroes. O sea, de hecho la persona que está representada ahí, que es John Bailly, que es el primer presidente de esta asamblea, es guillotinado al poco tiempo. Entonces como que David iba dibujando, iba borrando al mismo tiempo, porque no se ponían de acuerdo en quiénes iban a ser los panteones de este nuevo modelo. ¿Quiénes iban a ser los héroes que entraran a este panteón, digamos? Cerrando un poco con la idea de este ciclo republicano que hace David, tomo esta obra, que es La muerte de Marat, porque me parece justamente muy interesante cómo el partido jacobino se hace de esta figura. ¿Quién era Marat? Jean-Paul Marat era un simpatizante de la facción jacobina, pero de lo más radical. Tenía su propio periódico, que era El Amigo del Pueblo, que paradójicamente se dedicaba a decir quiénes eran los enemigos y a quiénes había que mandar a guillotinar. Y lo que tiene
que conforme va avanzando y concretamente en 1793, cuando gana la facción de Robespierre, que se empieza a hacer esta casa de brujas, Marat es como el más extremista de esta facción y ya hasta es extremista para los propios jacobinos. Entonces como que empiezan a despegarse un poco. Pero en el momento en que empiezan a decir despegarse de esta figura y decir, bueno, no está tan bueno tenerlo como representante, es asesinado por una mujer que se llamaba Charlotte Corday, del partido contrario, de los girondinos. Ella entra a la casa de Marat mientras él estaba supuestamente tomando un baño, porque es conocido por tener una afección en la piel. Él ya estaba medio retraído de lo que fue el ojo público por esta afección, y con falsas excusas lo asesina con un cuchillo de cocina. O sea, entra a su casa y lo asesina. Entonces, los jacobinos ven esto como una oportunidad enorme para tener su propio mártir de la revolución. Estaban empezando a ser cuestionados por toda esta casa de brujas que tenían, pero entonces ahora los enemigos son los girondinos. Y la forma en que representa David, por encargo del partido jacobino, a Marat es justamente como un mártir. Marat está caído en la bañera y la forma en la que cae su brazo es muy similar a el brazo de Jesús en la Piedad de Miguel Ángel. Tenemos, acá no se ve muy bien, pero abajo del brazo de Marat tenemos el cuchillo con el cual es asesinado, y es muy reconocido que todos los santos, todos los mártires tienen el objeto de su martirio cercano. Por otro lado tiene unas vendas, que si bien parecen unas telas como de una ropa y tiene un vendaje que podría tener que ver con su enfermedad, es muy similar a las de las mortajas, también de los santos mártires. O sea, todos estos eran como códigos de representación muy fáciles de leer en la época. Y de vuelta, si bien tiene una piel cetrina, ya se ve que es un cuerpo en descomposición, no se lo representa tampoco como un hombre con un eczema en la piel, que era lo que tenía. Tampoco es una imagen desagradable de ver, porque tiene que ser cercano al pueblo, pero tampoco dar tanto patetismo. O sea, tiene que haber algo heroico. De hecho, hay algo de idealización en ese brazo de Marat, que para estar enfermo y para ser un hombre grande es como bastante vigoroso, y es justamente el brazo que tiene, así se ve, la pluma, porque él es escritor y porque él es el amigo del pueblo y porque defiende la verdad. De hecho, la carta que está escribiendo supuestamente se llega a leer, porque la obra también es bastante grande. Es una carta en donde supuestamente le dice una mujer que es madre soltera que vaya a su casa, que él la va a recibir, la va a ayudar. Y es interesante como esto, se arma también todo un mito alrededor de la figura de Marat, cuando Marat nunca fue una persona que recibiera o que se encargara de este tipo de cuestiones de asistencia social. Y el lugar en el que lo representa, que es un baño, es como bastante sencillo, y se sabe que Marat no tenía, no es que no tenía un baño tan simple, o sea, venía de una clase social en donde era imposible que se bañara de esa forma. O sea, lo pinta de una forma mucho más popular, si se quiere, mucho más cercana a lo que sería un santo, un Jesús, en fin. Y justamente como para ir cerrando todo esto, si bien no lo quiero mencionar porque ya sería meternos en otro periodo, y nosotros cerramos en la Revolución Francesa, por toda esta cuestión de que ahí nace propiamente la idea de propaganda. Si nosotros leemos la obra por cómo vienen las direcciones, es como que Napoleón encarna el poder del Papa, el poder del rey, el poder del Estado. Todos los poderes juntos se concentran en su figura. Es como justamente el epítome del poderío máximo. Bueno, con eso estamos libres.